Buenos días, feliz lunes, ¿cómo están? Estamos iniciando semana, nos da mucho gusto saludarles a través de esta su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, horario del Pacífico, y pues hoy que estamos iniciando semana estoy muy contenta porque Dios ha sido bueno, fiel para con nosotros y pues podemos estar una vez más a través de estos en vivo, totalmente al aire en vivo, y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes y continuar con nuestra serie de restauración familiar. Todo el mes de junio vamos a estar orando para que el Señor haga milagros poderosos en las familias y las familias sean restauradas, las relaciones sean restablecidas como Dios manda y que el amor, el perdón, la misericordia reine en nuestros hogares. El Señor tiene grandes cosas para nosotros y pues confiamos en su poder, en su gracia, en que Él transforma corazones, en que Él puede hacer posible lo imposible. Lo que nosotros pensábamos que no sucedería, el Señor tiene el poder para volver a restaurar los corazones rotos, los corazones que han estado enojados, sentidos, quebrantados, lastimados. El Señor tiene el poder para restaurar corazones. Yo lo creo totalmente porque sé que Dios es así, porque Él lo ha hecho en mi vida. Así es de que yo creo en ese poder restaurador que tiene mi Señor Jesucristo. Y pues el día de hoy, mire, estamos continuando con esta serie de restauración familiar y ya vimos la primera semana, amor y unidad en la familia. Y pues ahora vamos a continuar con la segunda semana, que es dirigida a la crianza de los niños. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con estos temas de las crianzas de los niños y vamos a tener algunas invitadas en la semana, así que le invito a que no se pierda estos programas y también que participe en los comentarios de estos programas. Y pues el día de hoy vamos a ver ese hermoso versículo, Proverbios 22:6, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos desde pequeños. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, y vamos a leerlo? Este es un consejo que nos da Dios a todos nosotros, y más cuando somos padres y que tenemos un pequeñito, desde que sabemos, ¿verdad?, que vamos a ser padres, pues ya ahí ya empieza esa responsabilidad grande de nosotros educar, cuidar y amar a ese regalo que Dios nos ha dado, que es un pequeño, una pequeña. Entonces no sé cuántos hijos tenga usted. Yo tengo 2 hijos, un joven y una señorita. Ya están grandes, tengo 2 y pues el Señor ha sido muy bueno al darme a estos 2 hijos porque han sido gran bendición para mi vida. Y pues miren, voy a compartir con ustedes este consejo que nos da Dios a los padres. Dice: enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La instrucción es: enseña a los hijos la palabra de Dios. Y aun cuando el niño ya haya crecido, no va a separarse de esa palabra de Dios. Tenemos aquí varias de la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana, la Reina Valera 1909, las Sagradas Escrituras de 1569, y todas dicen lo mismo: instruye al niño en la carrera, en el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Qué importante tarea tenemos los papás, ¿verdad? Educar a nuestros hijos. Hermana Rosy Quintana, hermano Julio César Sánchez, que ya se están por aquí comunicando, Dios les bendiga, qué gusto me da poderles saludar. Hermana Yoli Chávez, buenos días. Mi hermana Yoli, cuéntenme ustedes, hermanos, ¿cuántos hijos tienen? Mi hermana Rosy, sé que tiene 3, hermano Julio César, sé que tiene 2. Mi hermana Yoli, ¿cuántos hijos tiene hermana Yoli? Sé que tiene muchos. Cuéntenme cuántos hijos tienen. Hermana Saraí, ¿cuántos hijos tienen? Yo tengo 2 y le doy gracias a Dios por cada uno de mis 2 hijos. Y mire que tiene uno sus hijos y cada hijo es diferente, ¿verdad? Totalmente distinto. Por eso nos debemos de dirigir a ellos de una manera diferente.
cada uno y comprender que cada uno de ellos son diferentes. Pero aquí lo importante en este versículo dice, instrúyelo en el camino de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños en el camino de Dios, en el conocimiento de la palabra, en la instrucción del consejo adecuado en el momento adecuado, de irles enseñando los valores, las promesas bíblicas, los mandamientos de Dios, los preceptos que vienen en la palabra. Dice mi hermana Yoli que ella tiene 7 hijos. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Casa llena. Mi hermana Saraí tiene 3 pequeñitos, 3, Dios te bendiga, hermana Saraí. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Y el Señor ahí tenemos una gran tarea con nuestros hijos, dice, enseñarles. Mire, en Deuteronomio 11:16, 4 mujeres y 3 hombres, dice mi hermana Yoli. Gloria a Dios, qué bendición, qué hermoso. Los hijos son un regalo de Dios que el Señor nos ha prestado y que debemos nosotros de, amarlos, cuidarlos y encaminarlos por el camino del Señor. Eso es lo más importante porque vivimos en un mundo muy difícil. Dice Deuteronomios 11:16. Y enseñarles, hablando de la palabra de Dios, hablando de los mandamientos y hablando del testimonio que nosotros debemos de dar a nuestros hijos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, y enseñarlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Fíjese cómo la palabra de Dios se complementa desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es un todo unido, entrelazado y correctamente respaldado un libro con el otro. En el libro de Deuteronomio vemos en Eclesiastés cómo nos dice el Señor, instruye al niño en el camino correcto, en la palabra de Dios. Y en Deuteronomio nos dice de qué manera lo podemos hacer. Y dice, hablando con ellos de la palabra de Dios, hablando del testimonio de Dios, hablando de las promesas, hablándole de Dios a nuestros hijos, platicando con ellos. Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando vayas caminando por el camino. Por ejemplo, si usted vive en una ciudad grande y tiene que subirse al carro por 20 minutos con sus hijos mientras los lleva a la escuela, en ese trayecto usted puede contarle a sus hijos, puede platicar con sus hijos, hablarle de los testimonios, de lo que Dios ha hecho en su vida y recordarle a sus hijos que todo lo que tenemos y que todo lo que logramos es por gracia, por misericordia de Dios. Y recordarles, ¿se acuerdan cuando nos fuimos de vacaciones para allá, que estuvimos muy contentos? Pues gracias a Dios que nos permitió. Fue Dios quien nos guardó, fue Dios quien nos cuidó, y recordarles y preguntarles qué milagro pudimos ver en aquel viaje. Y cada uno de nosotros nos vamos a acordar de aquellos regalos que Dios nos da en la vida. Muchas cosas que nosotros decimos, no pudo haber sido nadie más que Dios el que nos ayudó en esta situación difícil. Y recordarle a los hijos, fue Dios el que lo hizo. Siempre nosotros debemos de hablar de las maravillas, de los milagros, de los testimonios, de los mensajes que el Señor nos ha dado en el transcurso de nuestra vida. Dice, cuéntales cuando te acuestes, cuéntales cuando te levantes. Fíjese, la instrucción de la palabra de Dios es, háblales de las maravillas de Dios al andar en el camino, cuando estés sentado en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. Pues técnicamente dice, háblales en todo el tiempo de Dios. Dice nuestra hermana Yoli Chávez que dos de sus hijos fallecieron, ya están con el Señor. Amén. Qué hermosa esperanza, hermana Yoli, que un día los volveremos a ver, ¿verdad? Allá en el cielo. Qué bendición. Pues gracias a Dios por la vida de los hijos que nos presta, ¿verdad? Desafortunadamente, pues a veces los planes de Dios son desconocidos para nosotros, pero Él tiene un plan en cada uno de nuestros hijos, y sé que esos 2 pequeñitos también cumplieron con el propósito de Dios. Y qué hermoso es tener esa paz, ¿verdad? De que un día estaremos con ellos allá en el cielo. Ciertamente, ¿verdad? Que no hay nada más doloroso que perder a un hijo, y solamente Dios puede ayudarnos en esos casos. Y dice la palabra, enséñale a tus hijos, enséñale. Hermanos, es una tarea de nosotros,
nosotros tenemos que dedicar el tiempo para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es una responsabilidad de nosotros que no la podemos dejar a un lado. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje que les compartí aquí en la página el día de ayer. El día de ayer el hermano Patricio Villegas, el pastor Patricio Villegas, estuvo hablando un tema así, mire, perfecto para este mes que estamos hablando de las familias. Y si no han visto la publicación del día de ayer, ahí lo puse en Caudal de Vida. Ustedes pueden entrar a la transmisión de la Iglesia Fuente de Vida que compartí el día de ayer. Precisamente lo compartí porque el tema era la familia, y todos los temas que aborda el pastor Patricio Villegas son precisamente lo que hemos estado viendo a lo largo de la semana pasada y que vamos a seguir viendo durante todo el mes. Entonces por eso me pareció pertinente compartir la predicación de nuestro hermano Patricio Villegas ahí en la página. No se la pierdan, yo les recomiendo que en un tiempecito vean esta prédica, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y precisamente él nos habla de que Dios quiere que tengamos una familia en armonía, que tengamos una familia en paz. Y pues uno de los principios bíblicos para tener una familia bendecida es desde la raíz, desde que nuestros pequeñitos son chiquititos. Es más, hermanos, desde el vientre, cuando el bebé está formándose, la mamá debe enseñarle a ese pequeñito a orar, a adorar a Dios, a alabarle. Y hermanos, es una bendición porque esos bebés desde el vientre empiezan instruidos en la palabra de Dios, en Dios. De veras es una bendición. Una de mis etapas más maravillosas de mi vida fueron mis embarazos. A pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas, el saber que estaba criando un bebecito, que se estaba formando un bebecito en mi vientre, para mí era lo más hermoso. Y yo le contaba, le leía versículos bíblicos, cantábamos juntos, y desde el vientre mis hijos escucharon la palabra de Dios. Si usted tiene nietos, si usted tiene hijos grandes que van a tener bebés, y nosotros, ¿verdad?, como adultos debemos de instruir a los jóvenes en el conocimiento de la palabra, y que ellos instruyan a sus hijos en la palabra de Dios. Dice que si nosotros lo hacemos desde pequeños, ellos no lo van a olvidar. Yo no sé usted si le tocó que sus padres le instruyeran en la palabra. Usted me puede contar ahí en los mensajes si se acuerda de aquellos momentos de su infancia, cuando su padre o su madre les enseñaban la palabra de Dios. Yo recuerdo, porque mi papá y mi mamá, pues yo nací en un hogar cristiano, y mi papá y mi mamá siempre nos llevaban a la iglesia, y mis recuerdos más atrás de mi vida, más atrás en mi mente, yo puedo recordar que yo estaba en los cultos, ahí en los servicios que se hacían en la iglesia, y mi papá me traía en sus brazos, porque nos quedábamos dormidas, mi hermana y yo nada más tengo una hermana, y nos quedábamos dormidos ahí en la iglesia. Yo me acuerdo, tengo muy vívido este recuerdo, mi papá me tenía en sus brazos y los hermanos estaban cantando himnos. Y qué sensación de paz, hermano. No, es que es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Yo en los brazos de mi papá abrazándome y escuchando los himnos, las alabanzas a Dios. Es el momento de mayor paz, de mayor alegría, de mayor plenitud que tengo yo en mi mente. Mi papá abrazándome y mis oídos escuchando alabanzas a Dios. Ese recuerdo a mí jamás se me olvidó. Y cuando mis hijos crecieron y que pudimos llevarlos a la iglesia, pues para mí fue una bendición que mis hijos también crecieran en la iglesia. Recuerdo que hubo un evento de Noche Aleluya, así se llaman, cuando en octubre se hace el Halloween en las iglesias. Generalmente en la mayoría de las iglesias se hace una Noche Aleluya, que es una noche especial
en donde a los niños se les habla de Dios y todo el culto es dirigido para los niños. Yo recuerdo que en ese culto la gloria de Dios cayó de una manera, hermanos, tremenda ahí en la iglesia. Y los niños fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo de una manera tremenda. Todos los pequeños, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo que esa noche mi hijo, el mayor, fue tocado por el Espíritu Santo. Y estaban todos en el altar, todos los niños, y alababan y adoraban a Dios. Se acabó el servicio, yo agarré en los brazos a mi hijo, el más pequeño, lo agarré en los brazos y lo venía yo cargando, y él todavía me decía, gloria, 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 gloria. Él se fue, todavía lo subí al carro y él todavía venía llorando y decía, gloria a Dios, Dios está aquí, Dios está aquí. Y él sentía la presencia de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo. Todavía nos subimos en el carro, íbamos en el carro y él todavía iba llorando, sintiendo la presencia de Dios. Y yo le digo, Señor, qué maravilloso es ver a nuestros hijos llenos de Dios. Y dice la promesa de aquí de Proverbios 22:6, dice, y aun cuando crecieren, no se apartarán de ella. Dice, ¿verdad? Dice, y aun cuando sea viejo, no se apartarán de ella. Hermanos, qué importante es que nosotros eduquemos a nuestros hijos, los guiemos en la palabra de Dios, y la promesa que Dios nos da es, cuando sean viejos, no se les va a olvidar eso que ellos aprendieron. Dice nuestra hermana Rosy, yo le ponía música y lectura a Salma y pedía a Dios que le resistiera adentro, y hasta hoy le gusta leer y la alabanza. Fíjense qué hermoso. Déjenme decirles que la hija de nuestra hermana Rosy Quintana, a quien dice mi hermana que le ponía música y alabanzas desde el vientre, adivinen dónde está. Es misionera en África, en un país que se llama Sierra Leona. Y ella está allá enseñándole a los niños de África la palabra de Dios. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros hijos en la palabra y no se les va a olvidar. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, todas esas escuelitas de verano a las que íbamos, y ahí nos enseñaban versículos bíblicos, porque había concursos de a ver quién se aprendía más versículos bíblicos, y no, a mí me encantaba aprenderme los versículos bíblicos, y pues me sé muchos versículos bíblicos porque nos los enseñaban en las escuelitas de verano, los domingos en la escuela dominical, cada domingo un versículo nuevo de memoria. Así es de que pues nos aprendimos muchos. Claro que muchos se me han olvidado, pero mi mente los tengo guardados. Cuando de pronto me los recuerdo, de pronto me acuerdo del versículo, a lo mejor no me acuerdo de la cita bíblica, pero sí me sé los versículos, porque pues ya la mente se me falla, ¿verdad? Pero sí recuerdo muchos versículos porque me los inculcaron desde pequeñita. Entonces por eso dice la palabra, aun cuando viere viejo, no se apartará del camino de Dios. Porque, hermanos, esa es una enseñanza que no solo se queda en la mente, se queda en el alma, se queda en el corazón, y aquí se guarda para un futuro, para los días difíciles, para los días complicados de nuestra vejez. Ahí está, los fundamentos de la palabra de Dios que nos inculcaron desde pequeños. Y si usted no le inculcó la palabra de Dios a sus hijos de pequeños, no es tarde. Es el tiempo adecuado, hoy es el tiempo adecuado. Si usted ya tiene hijos en la universidad, hijos que están casados, ya trabajan, son independientes, aún en todo tiempo, déjeme decirle que nosotros somos mamá, que los papás son importantes en los hijos, y todos como papás tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. No importa la edad que ellos tengan, no es tarde. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Cuenta una señora que ella conoció a Dios, ya se convirtió a Cristo, ya ella grande, y sus hijos eran grandes, y el esposo y los hijos no querían
decían que no se querían hacer cristianos, aleluyas, como ella. Decían, no, tú estás loca, yo no voy a ser como tú. Y nosotros tenemos ya nuestras ideas y no nos quieras inculcar eso. Entonces ella no podía muy abiertamente hablarles de la palabra de Dios, pero ella hizo un plan que ya se los he platicado en otras ocasiones. Escribía en una hojita los versículos bíblicos y ella tenía un hule en su mesa, y a la hora de comer, bueno, ella ponía el versículo abajo del hule ahí en la mesa, y ella cambiaba cada semana el versículo, y ahí lo tenía, y mientras comían, pues tenían que leer el versículo porque estaba ahí en la mesa. Dice que ella no decía nada, no les inculcaba así abiertamente las cosas, sino solamente con su testimonio, con su buen testimonio y con la palabra, los versículos ahí en la mesa. Y así pasó el tiempo y ella cada semana lo cambiaba. Una semana anduvo muy apurada y no cambió el versículo, y le dice a su esposo, oye, ¿no has cambiado el versículo? Este es el de la semana pasada. Pues ya ahí ella vio el interés, ¿verdad?, de la familia, que sí lo leían y sí les interesaba. Poco a poco, la familia y los hijos se fueron acercando a Dios. Y gracias a Dios, toda la familia se convirtió a Jesucristo y hubo una restauración familiar muy hermosa. Pero qué importante es saberles llegar, ¿verdad?, a la familia de una o de otra manera. A lo mejor un canto, a lo mejor una historia bíblica, un ejemplo que pueda uno dar, un testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. De alguna manera vamos entrando con la familia, ¿verdad? Y qué hermoso es, porque dice la palabra de Dios que si nosotros les instruimos, habrá bendición en el futuro. Y yo quiero platicarles precisamente. Había un jovencito que fue instruido en la palabra, y ese fue Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel fue instruido en la palabra de Dios. Déjeme le doy el versículo bíblico. Dice, Primera de Samuel 1:28. Ana, la mamá de Samuel, dedicó su primer hijo a Dios, lo dedicó al 100% a Dios, su primer hijo. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y allí adoró al Señor. Porque Samuel, este niño, este bebecito, fue una promesa de Dios para Ana. Y Ana dijo, Señor, este hijo va a ser para ti. Fue un compromiso que ella hizo con Dios, y ella dio a Samuel para que Samuel creciera en el conocimiento y en la palabra de Dios al 100%. Primera de Samuel 2:26 dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Primera de Samuel 12, del 2 al 3. He aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Samuel hablando. Dice, toda la vida Samuel caminó con Dios. Toda su vida. Fue un profeta, fue un juez, fue un líder, fue un sacerdote. Fue un hombre usado por Dios de una manera poderosa, porque una mamá instruyó a Samuel en el camino del Señor. Y no solamente Samuel, tenemos por allá a Timoteo. Timoteo fue un jovencito instruido por Loida y Eunice, su mamá y su abuela, en el camino del Señor. Y Timoteo creció viendo la fe de su madre y de su abuela, a pesar de que tenía un padre griego, un padre que no era judío ni hebreo, sino que tenía otra religión muy diferente, creía en otros dioses, los dioses griegos. Y dice que Loida y Eunice, mamá y abuela de Timoteo, le instruyeron, y dice algo muy especial, en una fe genuina, bien importante, una fe verdadera. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, tú creciste en el conocimiento de las sagradas escrituras, porque su mamá y su abuela lo instruyeron y él creció. ¿Y quién fue Timoteo? Pues fue un pastor de una iglesia muy importante
Desde muy joven él tomó el cargo de ser pastor y el apóstol Pablo lo instruía y platicaba con él porque Pablo lo quería como un hijo. Timoteo acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros. Entonces, Timoteo fue un joven que tenía unos fundamentos muy firmes en cuanto a su fe, porque su madre y su abuela lo instruyeron en el camino de Dios. Otro de los jovencitos que brillan en la escritura bíblica por el amor que él tenía para con Dios era David. El rey David, dice la palabra, que desde muy jovencito, él lo cuenta como un testimonio y dice: cuando yo me encontraba solas en el campo y venía el lobo, venía el león, venía cualquier bestia salvaje a comerse a mis ovejas, dice, yo lo mataba con mis manos, así fuese oso, así fuese león, yo lo mataba porque Dios me ayudaba. David conocía acerca de Dios y no solamente por lo que le habían enseñado, él tenía una relación íntima con Dios. Allí en el campo él la adoraba, él cantaba a Dios. ¿Sabía usted que David no solamente adoraba a Dios con cantos que había escuchado? David era un joven que escribía. Tenemos muchos salmos que David escribió para Dios, y no solamente David escribía los salmos de adoración, de alabanza para Dios, sino que él inventaba instrumentos para tocar esas alabanzas. Fíjese qué hermoso. Él tiene una estrecha comunión con Dios. David desde jovencito, de hecho la palabra lo describe como un joven conforme al corazón de Dios, con un corazón gentil, con un corazón agradable delante de Dios, y en verdad él amaba a Dios con todo su corazón. Y lo vemos en el transcurso de su vida, siéndole obediente a Dios con sus fallas, claro que sí, como usted y yo, que todos tenemos fallas. David también las tuvo, pero él pidió perdón a Dios y él murió en vejez, después de haber peleado tantas batallas, tantas guerras. Él murió en cama con todos los años de su vida completos. Entonces, qué hermoso es cuando desde la juventud, desde la niñez, nosotros como padres inculcamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y esa es la invitación del día de hoy. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de la palabra, no se va a apartar. Ciertamente, hermanos, que dice uno, ay, es que ya se está apartando. Oh, pues confía en las promesas de Dios. El Señor dice que no se apartará. Así es de que aunque de pronto veamos que se andan alejando, usted siga confiando, porque el Señor lo va a volver a traer. Porque la palabra que está sembrada en su corazón va a ser rema en su vida, va a redarguir en su corazón en un momento, en el momento que Dios quiera. Así que sigamos orando, papá, mamá, oremos por nuestros hijos. Mire, por ahí yo vi un post que subieron en Instagram y decía: mamá, instruye a tu hijo en la palabra, porque si tú no lo haces, el mundo lo va a instruir en lo que no está en la palabra. Y eso es cierto, el mundo está instruyendo a nuestros hijos en antivalores, en todos esos conceptos fuera de la palabra de Dios. En la música, en la televisión, en las redes sociales, en las escuelas, en el mundo entero está bombardeando a los niños y a los jóvenes con palabras que van fuera de la Biblia, fuera de los mandamientos y de los ordenamientos de Dios, y cada vez lo están haciendo más, normalizando la maldad, normalizando lo malo, para que ya no se note tanto, para que no se sienta tan mal. Pero ciertamente la palabra de Dios debe de ser enseñada por los padres a nuestros hijos, para que cuando al niño en la escuela, en la misma escuela, le enseñen lo contrario a la palabra, el niño pueda decir: la palabra de Dios dice esto, mi mamá me enseñó esto, lo que ustedes me están enseñando es diferente. Entonces el niño ya puede hacer aquí: ok, me están enseñando esto que es fuera de las escrituras, pero el niño ya tiene el conocimiento de la verdad.
El niño ya tiene las dos versiones, pero si al niño no se le enseña la palabra y solo le enseñan esas mentiras y esas faltas de valores y lo que se está enseñando en las escuelas, el niño va a pensar que esto es lo normal, porque no va a conocer la palabra. Pero si el niño conoce la palabra, entonces el niño va a decir, ah, caray, aquí hay algo que no me cuadra, y va a ir a preguntar a papá y a mamá. Y va a decir, oye mamá, pues allá me dijeron esto. Ah, bueno, pues entonces usted ya va a poder instruir a sus hijos. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. No es opcional que nosotros, ay, ¿le enseñaré o no le enseñaré a mi hijo? No, la palabra es una instrucción que el Señor nos está dando, nos está diciendo, instruye al niño. Si tú quieres hacerlo, hazlo. No, es una ordenanza, es un mandamiento. Instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque estén grandes, aunque esté en la universidad, aunque esté trabajando, aunque ya esté casado, usted enséñele la palabra, mándele un consejo bíblico, mándele una oración en las mañanas por la vida de su hijo. Es bien importante que las mamás abracemos, los papás abracemos la vida de nuestros hijos, los cubramos de tanto dardo que hay afuera en el mundo. Es una instrucción de parte de Dios para nuestras vidas y es una responsabilidad. No debemos de ser irresponsables, no debemos de dejarle la educación de nuestros hijos a los medios, a estos aparatos, a los celulares, ¿verdad? Porque ahí hay tantas cosas que los alejan de lo que Dios quiere que ellos sean en el propósito de Dios, ¿verdad? Porque enseña ahora el mundo enseña pues que tú eres importante, que tú eres valiente, que tú puedes hacer lo que tú quieras, vive el hoy, ¿no? Es algo que está en el mundo, en la narrativa de este mundo, pero el Señor nos enseña lo contrario en la palabra. En la palabra dice, ámense los unos a los otros, perdónense. El Señor nos enseña que todo lo que tenemos es por Él, por gracia, por amor, por su misericordia, y debemos de estar rendidos a Jesucristo. Y la sociedad enseña lo contrario. Entonces, hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra, el mundo le va a enseñar los antivalores que están generalizados en todo el mundo. Ayer nos decía nuestro pastor, hermano Rigoberto, que él fue de vacaciones y se subió a un barquito. Dice, la música que estaba ahí era tan denigrante para la mujer, era algo terrible. Y es verdad, a mí el otro día me tocó entrar a una tienda china y tenían música de esa muy fea que denigra a la mujer, tan horrible. Y yo le dije a la persona que estaba ahí, la tienen a un volumen altísimo en la tienda. Y luego palabras tan horribles que no es que yo sea exagerar, hermanos, pero me salí de la tienda porque era tan horrible yo no sabía que había canciones tan horribles, escritas tan horribles, y que las mujeres las cantan. No puede ser, no se dan cuenta. Yo creo que están ciegos, no pueden estar entendiendo lo que esas canciones dicen tan feo. Y es un mundo en el que vivimos, porque las jovencitas cantan esas canciones. Es algo muy triste, porque papá y mamá no han enseñado a los hijos la palabra de Dios, así que no saben discernir entre el bien y el mal. Hermanos, tenemos una tarea bien importante, de veras. El mundo, la moralidad de este mundo está por los suelos. Usted y yo, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, no debemos de callar, debemos de hablar, debemos de instruir a nuestros hijos. Y si no nos hacen caso, no se preocupe, mañana usted vuélvale a repetir a ver quién se cansa primero, si ellos o nosotros. Vamos a continuar enseñando. Aunque digan, ay, mi mamá ya va a empezar. El día de mañana van a estar extrañando a esa mamá que ya va a estar en el cielo, que tantas veces le decía, pórtate bien, ¿verdad? Y que nosotros no nos cansemos, hermanos, de educar a nuestros hijos. No nos cansemos. Hoy que estamos aquí, que nuestros hijos nos tienen, enseñémosle la palabra de Dios. Y pues esa es la enseñanza del día de hoy. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6.
Gracias a Dios por la instrucción que Él nos da, por la instrucción que Él nos deja en su palabra. Y hermanas, sigamos adelante conociendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, y que pues el Señor nos siga instruyendo en cómo nosotros podemos aportar algo hermoso para nuestra familia, para que haya más unidad. ¿Qué les parece si en esta hora oramos por nuestros hijos, por cada uno de ellos? Aquí tenemos a la familia Bujanda Torres, Bujanda Sánchez, Torres Pérez, López Hernández, Aguirre Mata, Torres Quiñones, Sánchez Quiñones, Quiñones Fernández, Meléndez García, Sánchez Meléndez, Tarango Mendoza, Lara Tarango, Tarango Acevedo, Tarango Castañeda, Torres Tarango, Mendoza Tarango, Fierro Tarango y Salas Ortega. La hermana Yolanda Chávez, también. Chávez, ¿qué se apellida su familia, hermana Chávez? No, lo anoté en otro lugar y no lo tengo aquí en la lista. Y pues si alguien quiere que agreguemos aquí a alguien más, aquí agregamos su familia para estar orando por ella. Todo el mes de junio vamos a estar orando por las familias. ¿Qué les parece si oramos por nuestros hijos? Toda esta semana vamos a estar orando específicamente por nuestros hijos. Si usted tiene nietos, pues por los nietos también, ¿verdad? Hay quienes ya tienen muchos nietecitos, vamos a estar orando por todos ellos. ¿Qué les parece? Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu instrucción, Señor, que nos das en esta mañana, Señor. En esta hora queremos poner en tus manos nuestros hijos, Señor. Desde el más pequeñito hasta el más grande. Incluso si hay un niño que aún se está formando en el vientre, desde ese pequeñito, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Obra, Señor, en nuestros hijos. Guárdalos, protégelos, Señor, que tu palabra sea rema en sus vidas, Señor, eso que se les ha inculcado, se les ha enseñado desde pequeños, Señor, que ellos puedan, Señor, recordar con su mente, Señor, en su corazón, cada palabra, cada consejo bíblico en sus vidas y que lo puedan aplicar en su vida, en su caminar, en su comportamiento, Señor, que ellos puedan ser luz para otros jóvenes, para otros niños, que ellos puedan, Señor, hablar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad. Te pedimos por nuestras generaciones, Señor, bendícelos, hazlos brillar ahí donde tú los has puesto, Señor. A nuestros hijos, a nuestros nietos, les tocan vivir tiempos difíciles, Señor. Capacítanos a nosotros como padres para poder instruir a nuestros hijos, para que ellos tengan, Señor, es el conocimiento de tu palabra. Ellos tengan una convicción firme en la palabra de Dios para que puedan defender tu palabra ante tanta narrativa de la sociedad que se está levantando en contra de la palabra de Dios. Que ellos tengan la firmeza del conocimiento de la palabra de Dios y que tu Espíritu Santo les guíe, que tu Espíritu Santo les haga crecer en conocimiento en la palabra a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan hablar con denuedo y autoridad, Señor, así como tus discípulos hablaban en la iglesia primitiva, poder y autoridad en sus labios, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos, camine con ellos y que ellos resplandezcan a través de tu gloria, Señor. Bendice nuestras generaciones, bendice nuestros hijos, Señor, y si el enemigo ha querido robar, Señor, esa paz que ellos tienen en tu palabra, si el enemigo ha querido meter unas narrativas, algunos conceptos erróneos, Señor, te pedimos que tú destruyas todos esos conceptos erróneos en sus mentes, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz y brille, Señor, en sus mentes y en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por libertad mental, Señor, de todas las cadenas y yugos de maldad que el enemigo quiere poner a través de la música, a través de los reels, de las redes sociales, de los videos, Señor. Padre, rompe con todo aquello, Señor. La pornografía, Señor, que se quiere meter a la mente y corazones de nuestros hijos, Señor. Rompe con todo ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y trae libertad para sus vidas, Señor. Que ellos puedan ser guiados e instruidos en tu palabra y libres
de todo yugo de opresión que el enemigo quiere poner a través de los medios de comunicación, a través de la influencia de la sociedad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú limpies, purifiques nuestras descendencias, nuestros hijos, Señor, y que nos ayudes, Señor, a seguir enseñándoles la palabra, la verdad, las profecías, las promesas que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, y que sean rema en los corazones y en las mentes de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana, martes. Continuamos con los temas. Toda esta semana vamos a estar viendo crianza y enseñanza de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios.